Los números de mi celular brillaban a las 3:19 de la mañana cuando lo escuché. Un sonido tan roto, tan completamente destrozado que cortó el silencio de mi penthouse, como una cuchilla a través de la seda. De todos modos, ya estaba despierto, de pie junto a los ventanales que iban del suelo al techo, observando la ciudad, con un vaso de whisky entibiándose en mi mano. Dormir se había convertido en un lujo que ya no podía permitirme. No con el cartel acechándonos, no con el peso de un imperio descansando sobre mis hombros, pero aquel sonido, aquel sollozo destrozado que resonaba desde el pasillo fuera de mi puerta, hizo que todo lo demás se desvaneciera en la insignificancia. Dejé mi vaso con deliberado cuidado. El cristal no hizo ruido contra la mesa auxiliar de mármol. Mi mano se movió instintivamente hacia el arma enfundada en mi espalda mientras me acercaba a la puerta. En mi mundo, las 3:19 de la mañana nunca significaba nada bueno. Significaba traición o derramamiento de sangre, o ambas cosas. Abrí la puerta para encontrarla. Isabela Ramírez, mi lugarteniente, la hermana pequeña de Marcos, la única persona en nuestra organización que se suponía intocable, protegida, mantenida lejos de la oscuridad que nos consumía al resto. Estaba acurrucada contra la pared opuesta a mi puerta, las rodillas pegadas al pecho, los brazos abrazándose a sí misma, como si intentara mantener las piezas unidas. Su largo cabello oscuro caía en ondas alrededor de su rostro, ocultando sus facciones, pero pude ver sus hombros temblar con la fuerza de su llanto. Por un momento, simplemente me quedé allí, congelado. Isabela no debía estar aquí. Ni siquiera se suponía que supiera dónde vivía. Marcos la había mantenido separada de nuestro mundo. La había matriculado en una escuela de arte en una zona exclusiva de la ciudad. La había instalado en un buen departamento, en un barrio seguro. Pagaba por todo para que nunca tuviera que hacer preguntas sobre el origen del dinero. Tenía 23 años y por lo que yo sabía, creía que su hermano era un exitoso empresario de importación y exportación. Isabela, dije, mi voz más áspera de lo que pretendía. Se estremeció al oír mi voz, levantando la cabeza de golpe. Incluso con la tenue luz del pasillo, pude ver que su rostro estaba surcado de lágrimas. El rímel corría en ríos oscuros por sus mejillas. Sus ojos, esos ojos increíblemente oscuros que había intentado no notar en la boda de Marcos 2 años atrás, estaban rojos e hinchados y llenos de un dolor tan profundo que algo en mi pecho se contrajo. «Señor Vargas», susurró, su voz ronca por el llanto. «Lo siento, yo no sabía a dónde más ir». El uso de mi nombre formal se sintió extraño saliendo de sus labios. Siempre había sido Dante para la familia. Pero Marcos había insistido en la distancia, en la formalidad, en lo que respectaba a su hermana. Otra pared para mantenerla separada, para mantenerla a salvo. Miré por el pasillo buscando amenazas, testigos, cualquier señal de lo que la había traído aquí. El corredor estaba vacío, silencioso, excepto por su respiración entrecortada. «Pasa», dije, dando un paso atrás de la puerta. No fue una petición. Ella dudó. Sus ojos se dirigieron a la puerta abierta de mi penthouse, luego de nuevo a mí. Lo que la había traído aquí a las 3:19 de la mañana tenía que ser lo suficientemente serio como para superar cualquier advertencia que Marcos seguramente le había dado sobre hombres como yo. Se desdobló del suelo con extremidades temblorosas, y noté por primera vez lo que llevaba puesto. Un vestido de algodón fino, ligero para el verano a pesar del frío de octubre, y sin chaqueta. Sus pies estaban descalzos, las plantas sucias de caminar, sin bolso, sin celular visible. Había huido de algo o de alguien. Las implicaciones me helaron la sangre. Cerré la puerta detrás de ella, asegurando los cerrojos por costumbre. Se quedó de pie en el centro de mi sala de estar, luciendo pequeña y perdida entre los muebles caros y el frío arte moderno. Decoré este lugar para intimidar, para demostrar poder, no para la comodidad. Mirándola ahora, me di cuenta de lo estéril que parecía todo. «Siéntate», le indiqué el sofá de cuero. «Te traeré algo de beber». Se hundió en el sofá, todavía abrazándose a sí misma, aún temblando.
Vertí 2 dedos de coñac en un vaso sabiendo que probablemente no bebía, pero también sabiendo que necesitaba algo para detener el temblor. Cuando se lo entregué, nuestros dedos se rozaron. Los suyos estaban helados. «Bebe», ordené esta vez con más suavidad. Ella obedeció, dando un pequeño sorbo y haciendo una mueca por el ardor. Pero tomó otro sorbo, luego otro, y gradualmente algo de color regresó a sus pálidas mejillas. Yo me mantuve de pie, manteniendo la distancia, aunque cada instinto que tenía me gritaba que hiciera algo, que arreglara lo que había destrozado a esta hermosa e inocente muchacha. «¿Marcos sabe que estás aquí?», pregunté, sacando mi celular. Ella negó con la cabeza violentamente, el pánico cruzando su rostro. «No, por favor, no lo llames». «Por favor, señor Vargas, no puedo. Él no puede saberlo». La desesperación en su voz me hizo una pausa. Mi dedo se cernía sobre el contacto de Marcos. Él era mi lugarteniente, mi mano derecha, mi hombre de mayor confianza. Si su hermana estaba en problemas, él necesitaba saberlo. Pero algo en sus ojos me detuvo. «Dime qué pasó», dije en su lugar, guardándome el celular. «Dime por qué estás aquí en mi puerta, a las 3 de la mañana». Dio otro sorbo tembloroso de coñac, luego dejó el vaso sobre la mesa de centro con manos temblorosas. Cuando finalmente me miró, la devastación en sus ojos casi me hizo caer de rodillas. «Lo sé», susurró. «Sé lo que hace Marcos. Sé lo que hacen todos ustedes». Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros, cargadas de implicaciones. Esto era lo que Marcos más había temido, de lo que había pasado años protegiéndola. No la violencia en sí, sino el conocimiento de ella. La pérdida de inocencia que venía con entender la verdad. «¿Cómo?», pregunté, manteniendo mi voz neutral incluso mientras mi mente corría a través de las posibilidades. ¿Alguien se lo había dicho? ¿Había visto algo que no debía? Ella rió. Un sonido roto que no contenía humor. «Lo sé desde hace meses. No soy estúpida, señor Vargas. El dinero, la forma en que los amigos de Marcos le guardan respeto, la forma en que llega a casa con los nudillos magullados y me dice que se lastimó en el gimnasio. Las llamadas telefónicas que contesta en la otra habitación. Lo he sabido. Solo no quería admitirlo». Me senté finalmente, no a su lado, sino en el sillón frente al sofá. Esta conversación requería un manejo cuidadoso. Si Marcos descubría que ella sabía, descubría que yo había sido a quien acudió, podría fracturar todo lo que habíamos construido. «Saber y entender son cosas diferentes», dije con cautela. «¿Qué crees que sabes sobre tu hermano?», ella me interrumpió, su voz de repente aguda, a pesar de las lágrimas que aún corrían por su rostro. «Él mata gente. Ustedes dos lo hacen. Todos ustedes. No es importación y exportación. Es asesinato y drogas, y Dios sabe qué más». La franqueza fue chocante. La mayoría de la gente rodeaba la realidad de lo que hacíamos. Usaban eufemismos. Pretendían no entender la sangre en nuestras manos. Isabela no tenía tales ilusiones. «Si lo has sabido durante meses», dije lentamente. «Entonces, ¿por qué estás aquí ahora? ¿Por qué esta noche?» Ella volvió a llevarse las rodillas al pecho, haciéndose pequeña de nuevo. «Porque esta noche aprendí algo más, algo peor». Su voz bajó a apenas un susurro. «Esta noche me enteré de que el hombre con el que se suponía que me casaría el próximo mes también es uno de ustedes. Y no se casa conmigo porque me ame. Se casa conmigo porque es un arreglo de negocios con Marcos». Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Roberto Castellanos. Marcos se había emocionado cuando Isabela había empezado a salir con él hacía 6 meses. «Un buen partido», había dicho, «exitoso, estable, de una familia respetable». Lo que Marcos no había mencionado, lo que yo había asumido que Isabela no sabía, era que Roberto era nuestra conexión con las operaciones de la familia Castellanos en el norte del país. El compromiso había sido expedito, estratégico, una forma de cimentar una alianza. «¿Cómo te enteraste?», pregunté, aunque ya podía adivinarlo. Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, extendiendo aún más el rímel. «Fui a darle una sorpresa a su departamento. Tenía una llave. Estaba al teléfono con Marcos.
Los oí hablar de la boda, de cómo una vez que estuviéramos casados, los territorios del norte se unirían bajo, luchó con las palabras, bajo la sociedad Ramírez Castellanos. Me miró con tanta traición en sus ojos que tuve que apartar la vista. No soy una persona para ellos. Soy un activo de negocios, un peón para ser movido en un tablero de ajedrez. Roberto no me ama. Apenas le caigo bien, pero Marcos le prometió que yo sería una buena esposa, obediente, ingenua y útil. La amargura en su voz era hiriente. Quise decirle que estaba equivocada, que su hermano la amaba, que todo lo que había hecho había sido para protegerla, pero no podía mentirle. No cuando me miraba con esos ojos devastados, buscando la verdad en un mundo construido sobre el engaño. Tu hermano te ama, dije en cambio. Todo lo que ha hecho, manteniéndote separada de nuestro mundo, proveyendo para ti, todo ha sido porque quiere algo mejor para ti que lo que nosotros tenemos. Eso no lo hace correcto, susurró. Eso no hace que duela menos. No, estuve de acuerdo. No lo hace. El silencio se extendió entre nosotros. Afuera, la ciudad continuaba su existencia insomne, ajena a la tranquila devastación que ocurría en mi penthouse. Debería llamar a Marcos, dije finalmente. Probablemente esté preocupadísimo. Su mano se extendió, agarrando mi muñeca con sorprendente fuerza. Por favor, suplicó. Por favor, no. Todavía no. Solo necesito unas horas para averiguar qué hacer. Si lo llamas ahora, solo intentará convencerme de que esto es lo mejor, de que Roberto es un buen hombre, de que debería estar agradecida por la vida que me ha dado. Tenía razón. Eso es exactamente lo que Marcos haría. Miré donde su mano apretaba mi muñeca, sus dedos pálidos contra mi piel bronceada. Debería haberme apartado. Debería haber mantenido la distancia que Marcos había insistido. Debería haberlo llamado inmediatamente y dejar que él manejara su propia crisis familiar. Pero no lo hice. En cambio, giré mi mano, entrelazando mis dedos con los suyos, y dije las palabras que cambiarían todo. Quédate, solo por esta noche. Podrás averiguar qué hacer por la mañana. El alivio que inundó su rostro fue inmediato. Se recostó en el sofá, aún sosteniendo mi mano como si fuera un salvavidas en un mar tormentoso. Gracias, exhaló. Solté mi mano suavemente y me puse de pie. Hay una habitación de invitados al final del pasillo, la segunda puerta a la derecha. Puedes ducharte, descansar, lo que necesites. Haré que te suban algo de ropa. Ella también se puso de pie, tambaleándose ligeramente, el coñac y el agotamiento pasándole factura. Señor Vargas, empezó. Dante, la corregí. Solo Dante. Una sombra de sonrisa apareció en su rostro. Dante, dijo, y la forma en que mi nombre sonó en su voz hizo algo peligroso con mi resolución. Gracias por no tratarme como si fuera frágil, por no mentirme. Soy muchas cosas, Isabela, dije en voz baja, pero nunca he sido bueno mintiendo a las personas que me importan. Lamenté las palabras tan pronto como salieron de mi boca. Ella importaba. ¿Cuándo había sucedido eso? ¿Cuándo la hermana pequeña de Marcos se había convertido en alguien que me importaba más allá de su utilidad como ofrenda de paz a otra familia? Ella estudió mi rostro por un largo momento y me pregunté qué vería allí. Vio al monstruo del que su hermano siempre le había advertido, al hombre con sangre en las manos y oscuridad en el alma. ¿O vio lo que a veces vislumbraba en el espejo, el fantasma de quien podría haber sido en otra vida? Buenas noches, Dante, dijo finalmente. Luego se dirigió por el pasillo descalza hacia la habitación de invitados. Me quedé allí mucho después de oír la puerta cerrarse, mirando a la nada, mi mente acelerada. Esto era peligroso, no solo porque era la hermana de Marcos, no solo porque estaba comprometida con otro hombre, sino por lo que había sentido cuando nuestras manos se tocaron. Reconocimiento, comprensión, conexión. Volví a mi posición junto a las ventanas. Pero el whisky que me serví me supo a ceniza en la boca. En algún lugar de la ciudad, Marcos probablemente dormía plácidamente, sin saber que su cuidadosamente construida casa de naipes se estaba derrumbando, sin saber que su hermana había aprendido la verdad,
sin saber que estaba aquí en mi casa, buscando refugio de la tormenta que él había creado. Mi celular zumbó. Un mensaje de Marcos. Reunión mañana a las 10 en Oman. La situación de los Bulov necesita ser manejada. Negocios como de costumbre. El imperio exigiendo atención. Respondí con una confirmación. Luego me quedé allí con el celular en la mano, mirando la información de contacto de Marcos. Una llamada, eso sería todo para arreglar esto, para devolver el problema a su legítimo dueño. Pero no hice la llamada. En cambio, caminé por el pasillo hasta la habitación de invitados, deteniéndome fuera de la puerta cerrada, escuchando el sonido del agua corriendo de la ducha. Debería volver a mi habitación. Debería dejarla sola. Debería absolutamente no estar aquí parado como un adolescente enamorado fuera de la puerta de una mujer que me estaba completamente prohibida. El agua se apagó. Escuché movimiento dentro de la habitación. Pasos suaves, el crujido de la tela. Debería moverme, debería alejarme, debería hacer cualquier cosa excepto seguir parado aquí como un tonto. La puerta se abrió. Isabela estaba allí con una de mis camisas que debió encontrar en el armario. La tela blanca ahogaba su pequeña figura, cayéndole hasta la mitad del muslo. Su cabello estaba mojado, colgando en cuerdas oscuras alrededor de sus hombros. Su rostro estaba limpio de maquillaje, haciéndola parecer más joven, más vulnerable. No le sorprendió verme, casi como si hubiera sabido que estaría allí. No pude dormir, dijo en voz baja. Sigo pensando en todo, en todas las mentiras, en Roberto, en Marcos, en cómo toda mi vida ha sido una ficción cuidadosamente gestionada. Entiendo las mentiras, dije. He construido un imperio sobre ellas. Ella se apoyó en el marco de la puerta, sus ojos oscuros estudiándome. Pero no te mientes a ti mismo, ¿verdad? Esa es la diferencia entre tú y Marcos. Él realmente cree que me está protegiendo, manteniéndome en la oscuridad. Tú serías honesto sobre la oscuridad. No estaba seguro si eso era un cumplido o una acusación. La mayoría de la gente es más feliz con las mentiras, dije. La verdad tiende a destruir cosas. Como dijiste antes, respondió. Nunca has sido bueno mintiendo a la gente que importa. Dio un paso hacia mí. Me mantuve firme, aunque cada instinto me gritaba advertencias. Entonces dime la verdad, Dante. Dime quién eres realmente, no la leyenda, no el monstruo del que Marcos probablemente me ha advertido. Tú. La pregunta era peligrosa, la respuesta aún más, pero ella había pedido la verdad, y yo había prometido no mentir. Soy un hombre que ha hecho cosas terribles por lo que creía que eran buenas razones. Dije, he matado gente, destruido vidas, construido un imperio sobre el miedo y la sangre. No soy redimible, no soy reparable, y no soy absolutamente alguien de quien deberías estar tan cerca a las 3:47 de la mañana. Ella dio otro paso más cerca. Nuestros cuerpos estaban a centímetros de distancia ahora. Podía oler mi jabón en su piel. Podía ver el pulso aleteando en su garganta. Y sin embargo, susurró, eres la única persona que ha sido honesta conmigo. La única que no intentó alimentarme con mentiras cómodas. Eso te hace más digno de confianza que mi propio hermano. La mención de Marcos debería haberme detenido. Debería haberme recordado cada razón por la que esto no podía suceder. Pero entonces dijo algo que destruyó cada muro que había construido. Creo que he estado enamorada de ti desde la boda de Marcos, exhaló. Cuando brindaste por los novios y vi algo en tus ojos. Tristeza, quizás soledad, como si estuvieras viendo algo hermoso que sabías que nunca tendrías. Pensé en ti todos los días durante 2 años. Me dije a mí misma que estaba siendo estúpida, que probablemente ni siquiera recordabas que existía. Y luego, cuando Roberto me propuso matrimonio, dije que sí porque pensé que tal vez podría olvidarte, podría seguir con mi vida, pero no pude. La confesión colgaba entre nosotros, aterradora en su honestidad. Este era el momento de detener esto, de retroceder, de llamar a Marcos y arreglar esto antes de que fuera demasiado lejos. En cambio, extendí la mano y acuné su rostro entre las mías, inclinando su cabeza para que encontrara mi mirada. Te recuerdo, dije con voz ronca. Recuerdo todo sobre esa boda.
El vestido azul claro que llevabas, la forma en que te reíste del discurso de tu hermano, la forma en que me miraste una vez al otro lado del salón de recepción y tuve que irme antes de hacer una estupidez. Yo también he pensado en ti todos los días, Isabela, y me he odiado por ello, porque eres la hermana de Marcos, porque estás comprometida, porque te mereces mucho más que un hombre como yo. Entonces déjame decidir lo que merezco, susurró. Déjame tomar mis propias decisiones por una vez. Y me besó. Fue suave al principio, tentativo, como si temiera que la apartara. Debería haberlo hecho. Cada parte racional de mi cerebro me gritaba que detuviera esto, que fuera el hombre maduro, que pensara en las consecuencias. Pero luego sus manos se deslizaron por mi pecho, sus dedos se curvaron en mi camisa, y el pensamiento racional desapareció. Le devolví el beso con todo el anhelo que había reprimido durante 2 años. Todas las noches que había pensado en ella. Todas las veces que había visto su foto en la oficina de Marcos y me había obligado a apartar la mirada. Ella sabía a coñac y a lágrimas y a algo dulce que no podía nombrar. Su cuerpo presionado contra el mío. Suave y cálido y perfecto. Esto estaba mal en todos los niveles. Traición a mi lugarteniente. Robo de la prometida de otro hombre. Corrupción de la única cosa inocente que quedaba en nuestro oscuro mundo. Pero en ese momento, con Isabela en mis brazos, sus labios moviéndose contra los míos, no me importó. Tropezamos hacia atrás en la habitación de invitados, nuestras bocas nunca perdiendo el contacto. Cerré la puerta de una patada detrás de nosotros, mis manos enredadas en su cabello mojado. Ella hizo un pequeño sonido contra mis labios, medio jadeo, medio gemido, y me desarmó por completo. Me aparté, respirando con dificultad, mi frente apoyada en la suya. Necesitamos parar, dije, incluso mientras mis manos me traicionaban al atraerla más cerca. Necesitamos pensar en esto. No hemos hecho más que pensar durante 2 años, replicó. Estoy cansada de pensar, cansada de ser la niña buena, cansada de dejar que otras personas tomen decisiones por mí. Quiero esto. Te quiero a ti. Que Dios me ayudara. Yo también la quería a ella, más de lo que había querido cualquier cosa en mi vida cuidadosamente controlada. Así que dejé de pensar, dejé de ser racional, dejé de ser Dante Vargas, el que calculaba cada movimiento y consideraba cada consecuencia. Por primera vez en tanto tiempo, como pude recordar, me dejé simplemente sentir. La noche se difuminó en sensaciones, su piel bajo mis manos, su suspiro en mi oído. La forma en que pronunciaba mi nombre como una plegaria y una maldición combinadas. Nos unimos como frentes de tormenta chocando. Toda pasión y desesperación y un hambre que había sido negada demasiado tiempo. Después, ella yacía en mis brazos, su cabeza en mi pecho, sus dedos trazando patrones ociosos en mi piel. La habitación estaba oscura, excepto por las luces de la ciudad que se filtraban por las cortinas. El reloj marcaba las 4:37 de la mañana. Todo ha cambiado, susurró. No podemos volver atrás de esto. No, estuve de acuerdo. No podemos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, inclinando la cabeza para mirarme. Ahora, dije, metiendo un mechón de cabello detrás de su oreja. Ahora nos enfrentamos a las consecuencias, empezando por Marcos. Su cuerpo se tensó contra el mío. Él te matará. Pensará que te aprovechaste de mí. Quizás lo hice, dije honestamente. Viniste a mí vulnerable. Y yo. No, interrumpió, apoyándose en un codo. No hagas eso. No disminuyas lo que es esto, fingiendo que fue solo una oportunidad. Ambos sabemos que esto se ha estado gestando durante 2 años. Besé su frente, inhalando el aroma de su cabello. Tienes razón, pero Marcos no lo verá así. Él verá a su jefe acostándose con su hermana pequeña. Él verá traición. Entonces le haremos entender, dijo con una determinación que me hizo amarla aún más. Le diremos la verdad, toda ella, sobre Roberto, sobre el arreglo, sobre que yo sé lo que realmente hacen todos ustedes. Él intentará separarnos, le advertí. Dirá que soy demasiado peligroso para ti. Lo cual es cierto. Que lo intente.
dijo con fiereza. Ya terminé de ser protegida de la realidad. Ya terminé de ser un peón. Si voy a ser parte de esta familia, realmente parte de ella, entonces quiero ser parte de ella en mis propios términos. La convicción en su voz me conmovió. Esta no era la chica ingenua que Marcos había intentado mantener en la oscuridad. Esta era una mujer a la que se le habían abierto los ojos y había decidido adentrarse en la oscuridad de todos modos. Deberíamos dormir, dije. Necesitaremos nuestras fuerzas para lo que se avecina. Se acurrucó de nuevo contra mí, su respiración disminuyendo gradualmente. Justo antes de quedarse dormida, murmuró: «Gracias por atraparme cuando caí». La abracé más fuerte, mirando al techo, sabiendo que no podría dormir. En unas pocas horas, tendría que enfrentarme a Marcos. Tendría que decirle a mi lugarteniente y mejor amigo que lo había traicionado de la peor manera posible. Tendría que ver cómo nuestra asociación, posiblemente toda nuestra organización, se fracturaba porque no pude mantener mis manos alejadas de su hermana. Pero mientras miraba a Isabela, durmiendo plácidamente en mis brazos, su rostro relajado por primera vez desde que la encontré llorando en mi pasillo, no pude arrepentirme. Algunas cosas valían el costo. Algunas personas valían la pena para quemar el mundo entero. Solo esperaba que sobreviviéramos al fuego que había encendido. El amanecer se asomó sobre la ciudad, pintando el cielo en tonos de rosa y oro. Isabela se movió en mis brazos. Sus ojos se abrieron lentamente. Por un momento, pareció desorientada. Luego, la memoria la invadió y sonrió. Una sonrisa real que transformó todo su rostro. «Buenos días», susurró. «Buenos días», respondí, rozando sus labios con su frente. «¿Cómo te sientes?» «Asustada», admitió, esperanzada y aterrorizada al mismo tiempo. «Eso es razonable», dije. «Lo que estamos a punto de hacer no será fácil». «Lo sé». Se incorporó, la sábana cayendo hasta su cintura. «¿Cuándo se lo decimos?» «La reunión es a las 10, Juan. Miré el reloj. Son las 6:17 ahora. Podríamos llamarlo, pedirle que venga aquí temprano, o podríamos esperar hasta después de la reunión». Ella negó con la cabeza. «No más esperas, no más secretos. Lo llamamos ahora». Su valor me humilló. Busqué mi celular en la mesita de noche, sacando el contacto de Marcos. Mi dedo se cernió sobre el botón de llamada. «Última oportunidad para echarte atrás», dije. «Podríamos terminar esto ahora. Decirle que te quedaste en la habitación de invitados, que no pasó nada. Podríamos proteger lo que tenemos». Ella cubrió mi mano con la suya. «Ya no quiero protección, Dante. Quiero la verdad, aunque duela». Hice la llamada. Marcos respondió al segundo tono, su voz alerta a pesar de la hora temprana. «Dante, ¿qué pasa? Nadie llama a las 6:20 a menos que haya un problema». «Necesitamos hablar», dije. «¿Puedes venir a mi casa ahora?» Hubo una pausa. «¿Esto es sobre la situación de los Bulov?» «No», miré a Isabela a los ojos. «Esto es sobre tu hermana». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Luego, con una voz que nunca le había escuchado antes, tensa y peligrosa: «¿Qué pasa con mi hermana?» «Está aquí», dije. «Está a salvo, pero necesitamos hablar. Los tres». «Voy para allá», dijo Marcos. «Y Dante, si le has hecho daño de alguna manera». La línea se cortó. Dejé el celular, mi estómago revuelto. Isabela apretó mi mano. «Estará bien», dijo, aunque pude oír la incertidumbre en su voz. «¿Lo estará?», pregunté. «Conozco a Marcos. Lo conozco desde hace 15 años. Esto podría destruir todo lo que hemos construido». «Entonces construiremos algo nuevo», respondió. «Algo honesto». Nos vestimos rápidamente. Isabela con ropa que le había mandado subir antes. Un vestido sencillo, unos jeans, nada que gritara que había pasado la noche. No es que importara. Marcos lo sabría en el momento en que nos viera juntos. La forma en que nos mirábamos lo delataría todo. Preparé café, fuerte y negro, manteniendo mis manos ocupadas mientras esperábamos. Isabela se sentó en la isla de la cocina, sus dedos tamborileando un ritmo nervioso en la encimera de mármol. «Háblame de él», dijo de repente. «De Marcos.
¿De quién es él cuando yo no estoy? Me apoyé en el mostrador, acunando mi taza de café. ¿Qué quieres saber? Todo, dijo. Si vamos a hacer esto, si vamos a ser honestos, entonces quiero saber la verdad sobre mi hermano, no la versión que me muestra. Marcos es, escogí mis palabras con cuidado, uno de los hombres más leales que he conocido. Cuando da su palabra, es vinculante. Cuando ama a alguien, es absoluto. Por eso es tan protector contigo. Eres lo único bueno en su vida. ¿Y yo? Preguntó en voz baja. ¿Dónde encajo en la verdad? Eres su redención, dije. Él hace cosas terribles, Isabela. Ambos las hacemos. Pero él las hace creyendo que si puede darte una vida mejor, una vida limpia, entonces quizás todo vale la pena. Quizás no es solo un monstruo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca le pedí que cargara con eso. Lo sé, dije suavemente. Pero eso no cambia lo que significas para él. El intercomunicador zumbó. Marcos. Mi estómago se tensó. Presioné el botón para dejarlo subir, luego miré a Isabela. ¿Estás segura de esto? Ella asintió, levantándose y acercándose a mi lado. Juntos. Juntos. Estuve de acuerdo. El elevador se abrió directamente a mi penthouse. Marcos salió y vi el momento exacto en que registró la presencia de Isabela. Su rostro pasó por una rápida sucesión de emociones. Alivio, confusión, luego lentamente, terriblemente, comprensión. La miró a ella, luego a mí, luego de nuevo a ella, las piezas encajando. Su mano se movió hacia el arma en su espalda. Dante, dijo, su voz mortalmente tranquila, aléjate de mi hermana. Marcos, dijo Isabela, acercándose a mí en lugar de alejarse. Por favor, escucha. Mantente al margen, bella, espetó Marcos, sin apartar sus ojos de los míos. Dante, te lo voy a preguntar una vez más. Aléjate de ella. No, dije en voz baja. No voy a hacer eso. Su arma estaba en su mano antes de que pudiera parpadear. Durante 15 años habíamos estado codo con codo. 15 años de confianza y hermandad y sangre compartida. Todo eso desintegrándose en el espacio de un latido. Te acostaste con ella. No fue una pregunta. La verdad estaba escrita en ambos. Sí, dije. No te voy a mentir, Marcos. No sobre esto. Hijo de... El dedo de Marcos se apretó en el gatillo. Isabela se interpuso delante de mí. «Marcos, no», gritó. «Esto no es lo que crees». «Quítate de en medio, bella». La mano de Marcos con el arma temblaba ahora. «No entiendes lo que él es, lo que hace». «Sé exactamente lo que él es», replicó Isabela. «Sé lo que son ambos. Lo he sabido durante meses, Marcos». El arma bajó ligeramente. «¿Qué?» «El dinero, el negocio, todo. Ya no soy una niña. Hace mucho tiempo que no lo soy. Solo quería seguir tratándome como a una». El rostro de Marcos palideció. ¿Tú sabes todo?» Ella confirmó. Sobre los asesinatos, las drogas, las guerras territoriales. Sobre cómo arreglaste mi compromiso con Roberto Castellanos como si fuera una vaca premiada que se vendía para fortalecer una alianza. Los ojos de Marcos volaron hacia los míos. ¿Tú le dijiste? No, respondió Isabela, antes de que yo pudiera. Lo descubrí yo misma y Roberto lo confirmó anoche cuando lo escuché hablar contigo sobre los territorios del norte y cómo nuestro matrimonio cimentaría la sociedad. Marcos envainó su arma, pasándose ambas manos por el cabello. Bella, yo intentaba protegerte de esto. Señaló la habitación. De él, de la vida que te destruiría. Intentabas controlarme, corrigió. Hay una diferencia. Mintiéndome, tratándome como si fuera demasiado frágil para manejar la verdad, vendiéndome a un hombre que no me ama para que pudieras expandir tu imperio. Hice lo que creí mejor. La voz de Marcos se quebró. Todo lo que he hecho ha sido para darte una vida mejor. ¿A qué costo?, exigió Isabela. Mi libertad, mis elecciones, mi derecho a saber la verdad sobre mi propia vida. Tomó un aliento tembloroso. Amo a Dante. Lo he amado durante 2 años y él me ama a mí. Esto no es un error impulsivo. Esto es real. Marcos se volvió hacia mí, sus ojos llenos de traición.
Sabías cómo me sentía por ella. Sabías que estaba fuera de los límites. Lo sabía, admití. E intenté mantenerme alejado durante 2 años. Lo intenté. Pero anoche, cuando ella vino aquí, cuando estaba llorando en mi pasillo, no pude rechazarla. Y cuando me dijo la verdad, cuando me miró como si yo fuera la única persona en el mundo que no le mentiría, no pude más. Es mi hermana, dijo Marcos con voz ronca. Eres mi hermano. Prácticamente. ¿Cómo se supone que... No pudo terminar la frase. Se supone que debes escuchar, interrumpió Isabela. Se supone que debes confiar en que soy lo suficientemente inteligente como para saber lo que quiero, que soy lo suficientemente fuerte como para manejar la oscuridad, que ya no soy la niña pequeña que has estado tratando de proteger. Marcos se hundió en el sofá, con la cabeza entre las manos. Esto está mal. En todos los niveles, esto está mal. Quizás, dije, sentándome frente a él. Isabela permaneció de pie entre nosotros. O quizás es lo primero honesto que ha sucedido en esta familia en años. Marcos me miró. Si la lastimas, si algo le sucede por lo que eres, por lo que somos, te mataré. Lo sé, dije simplemente. Y si ella sale herida por mi culpa, no tendrás que hacerlo. Lo haré yo mismo. La amenaza flotó en el aire, sincera por ambas partes. Entonces Isabela hizo algo que nos sorprendió a ambos. Empezó a reír. No una risa histérica, sino una diversión genuina. Ambos la miramos fijamente. No es gracioso, dijo Marcos. Oh, pero lo es. Se secó los ojos. Ambos son tan dramáticos, hablando de matarse, haciendo grandes promesas, cuando todo lo que quiero es que las dos personas que más amo en el mundo descubran cómo coexistir en la misma habitación sin una intoxicación de testosterona. A pesar de todo, sentí mis labios contraerse. Marcos lo notó y negó con la cabeza, pero también vi la sombra de una sonrisa allí. Estás manejando esto notablemente bien, le dijo a su hermana, considerando que toda tu vida acaba de ser puesta patas arriba. Tuve un colapso anoche, respondió Isabela. Me lo saqué del sistema. Ahora solo estoy decidida. Quiero que esto funcione. Quiero que seamos una verdadera familia, no una construida sobre mentiras y protección e ignorancia cuidadosamente gestionada, sino una en la que seamos honestos unos con otros. Marcos nos miró a Roberto y a mí. El compromiso ha terminado, dijo Isabela con firmeza. Se lo diré hoy. Le devolveré el anillo. Me disculparé por hacerle perder el tiempo, pero no me casaré con él. Ni por ti, ni por la familia, ni por ninguna alianza. El trato con los castellanos, empezó Marcos. Sobreviviremos o no lo haremos. Lo interrumpí. Lo resolveremos. Siempre lo hacemos. Pero Isabela tiene razón. Ella no es una moneda de cambio. Ella es familia, y la familia no se intercambia como activos. Marcos permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, se puso de pie. Necesito tiempo para procesar esto, para averiguar cómo me siento. No puedo simplemente... gesticuló impotente. No puedo estar bien con esto ahora mismo. Lo entendemos, dijo Isabela suavemente. Tómate el tiempo que necesites, pero sabe que no cambiaré de opinión. Y Dante tampoco. Marcos asintió lentamente, luego me miró con dureza. La reunión con los Volkov todavía es a las 10 UM. ¿Puedes separar lo personal de los negocios durante unas horas? Puedo, confirmé. Bien. Se dirigió al elevador, luego se detuvo. Bella, dijo sin darse la vuelta. Te amo. Lo sabes, ¿verdad? Todo lo que hice. Lo sé, dijo ella suavemente. Yo también te amo, Marcos. Por eso confío en que intentarás entender. Él asintió y entró en el elevador. Las puertas se cerraron y él se fue. Isabela se apoyó en mí. Toda la fuerza que había mostrado se desvanecía. Eso salió mejor de lo que esperaba, dijo. ¿Mejor? Levanté una ceja. Me apuntó con una pistola. Pero no te disparó, señaló ella. Eso es progreso. Reí a pesar de mí mismo, abrazándola. Estás loca,
lo sabes. Quizás, asintió. Pero me amas de todos modos. Lo hago, dije seriamente. Dios nos ayude a ambos, pero lo hago. El resto de la mañana transcurrió en un extraño limbo. Isabela llamó a Roberto y pude oír su voz enojada a través del teléfono, incluso desde el otro lado de la habitación. Ella lo manejó con gracia, devolviendo su anillo a su departamento por mensajería, cortando todos los lazos limpiamente. Yo me preparé para la reunión con los Volkov, revisando archivos y estrategias, tratando de concentrarme en los negocios cuando todo lo que quería era quedarme en esta burbuja con Isabela. Pero la realidad no podía evitarse para siempre. A las 9:45 estaba vestido con uno de mis trajes, todos los rastros de la noche emotiva eliminados detrás de una máscara de competencia profesional. Isabela me besó en la puerta. Ten cuidado, dijo. Marcos pudo haber guardado la pistola, pero eso no significa que todos estén contentos con nosotros. Lo sé, le acaricié el rostro. Quédate aquí, no le abras la puerta a nadie. Pondré seguridad afuera. No soy una prisionera, me recordó. No, estuve de acuerdo. Pero eres preciosa, y yo protejo lo que es precioso para mí. La reunión con los Volkov tuvo lugar en uno de nuestros lugares neutrales, un restaurante que poseíamos en el centro de la ciudad. Marcos ya estaba allí cuando llegué junto con 3 de nuestros hombres de alto rango. Su rostro era cuidadosamente neutral, sin revelar nada. La reunión en sí fue tensa. El cartel ruso estaba presionando nuestro territorio, probando los límites, viendo lo que podían tomar. Se necesitaban tomar decisiones sobre cómo responder. A través de todo, era consciente de que Marcos me observaba, evaluándome. Habíamos trabajado juntos tanto tiempo que usualmente nos movíamos como partes de la misma máquina. Hoy había vacilación, incertidumbre. Después de que los demás se fueron, solo nosotros 2 permanecimos en el comedor privado. Estuviste distraído, dijo Marcos. Eso no puede pasar. Lo sé. Serví 2 vasos de whisky, deslizando uno hacia él. No volverá a pasar. Él no tocó el vaso. He estado pensando en lo que dijo Bella sobre ser honesta. Así que voy a ser honesto contigo ahora. Estoy furioso contigo, Dante. Furioso de una manera que nunca lo he estado. Violaste mi confianza. Cruzaste una línea que pensé era sagrada entre nosotros. Lo entiendo, dije, y lo siento. No por amarla, sino por la forma en que sucedió, por no acudir a ti primero. No pudiste haber venido a mí primero, dijo Marcos con amargura, porque sabías lo que te habría dicho, que es demasiado buena para esta vida, que la destruirías como este mundo destruye todo lo puro que toca. Quizás la destruya, admití. Dios sabe que he destruido todo lo demás que he tocado, pero quizás, solo quizás, ella sea lo que me salve en su lugar. Marcos finalmente tomó el whisky, bebiéndolo de un trago. Ella realmente te ama. Sí, y tú la amas con todo lo que soy. Marcos cerró los ojos. Pasé 15 años tratando de mantenerla separada de este mundo, de la violencia y la sangre y el compromiso moral, y en una noche la arrastraste directamente al centro de todo. No, corregí suavemente. Ella misma caminó hacia el centro de todo. Yo simplemente no le mentí sobre lo que encontraría aquí. Permaneció en silencio por un largo momento. Si esto sale mal, si algo le sucede a ella, es culpa de ambos. Terminé. Tú por mantenerla en la oscuridad, yo por mostrarle la verdad. Ambos tomamos decisiones. Ahora vivimos con ellas. ¿Crees? Marcos empezó, luego se detuvo. ¿Realmente crees que puedes mantenerla a salvo en esta vida con todo lo que se avecina? No lo sé, respondí honestamente, pero voy a pasar cada momento intentándolo. Y si fallo, si algo le sucede por lo que soy, entonces tienes mi permiso para meterme una bala, porque no querré vivir en un mundo sin ella de todos modos. Marcos me estudió durante mucho tiempo. Luego, finalmente, asintió. Está bien, está bien. Se puso de pie. No digo que esté contento con esto, no digo que lo apruebe, pero Bella tiene razón. Es una adulta.
Tiene derecho a tomar sus propias decisiones, incluso si esas decisiones me aterrorizan. Gracias, dije, y lo decía en serio. No me des las gracias todavía, advirtió Marcos. Todavía tenemos que lidiar con la situación de los castellanos. El padre de Roberto no estará contento con el compromiso roto. Déjame encargarme de eso, dije. Explicaré que fue mi culpa, que interferí. La alianza puede sobrevivir a esto. Tiene que hacerlo. Nos separamos fuera del restaurante. Marcos se dirigió a revisar algunas de nuestras operaciones. Yo regresé al penthouse e Isabela. Ella estaba esperando cuando volví, acurrucada en el sofá con un libro. ¿Cómo te fue?, preguntó, dejándolo a un lado. Mejor de lo esperado, dije, hundiéndome a su lado. Marcos todavía está enojado, pero está tratando de entender. Bien, se acurrucó contra mí, porque tengo algunas ideas sobre cómo puedo ayudar. ¿Ayudar? Levanté una ceja. Isabela, no necesitas... Sé que no necesito hacerlo, interrumpió. Pero quiero. Dijiste que Marcos me mantuvo separada para protegerme. Bueno, ya no quiero estar separada. Quiero ser útil. Quiero contribuir. La idea de Isabela involucrada en nuestro negocio me heló la sangre, pero había prometido honestidad, y ella había demostrado que podía manejar más de lo que cualquiera de nosotros le daba crédito. ¿Qué tienes en mente?, pregunté con cautela. Soy artista, dijo. Tengo contactos en el mundo del arte, galerías, coleccionistas, gente con dinero e influencia. Eso podría ser valioso para el lavado de dinero, el reconocimiento, la ingeniería social. He estado pensando en ello todo el día. Las posibilidades. Podría funcionar, admitía a regañadientes. Pero Isabela, si haces esto, no hay vuelta atrás. Una vez que estás dentro, realmente dentro, no puedes fingir ignorancia. Te conviertes en un objetivo. Me convertí en un objetivo en el momento en que entré por tu puerta anoche, señaló. Al menos de esta manera, soy un objetivo que puede defenderse, que puede ser un activo en lugar de una carga. Durante las semanas siguientes, nos instalamos en una nueva realidad. Isabela demostró ser más capaz de lo que cualquiera esperaba. Sus contactos abrieron puertas que habíamos estado tratando de derribar durante años. Su ojo agudo para el detalle captó cosas que habíamos pasado por alto. Poco a poco, Marcos cedió. No de golpe, sino gradualmente. Todavía me miraba con recelo a veces cuando me veía besar a su hermana. Todavía hacía comentarios sobre mi indignidad. Pero también la incluyó en las reuniones, le pidió su opinión, la trató como la mujer inteligente y capaz que era en lugar de la niña pequeña que había estado tratando de proteger. La situación con los castellanos fue más complicada. El padre de Roberto exigió compensación por el compromiso roto. Negociamos, hicimos concesiones, limamos asperezas. La alianza se mantuvo, pero apenas. 3 meses después de aquella noche, a las 3:19 de la mañana, Isabela se mudó oficialmente al penthouse. Marcos la ayudó a empacar su antiguo departamento, un gesto que significó más de lo que las palabras jamás podrían. El día de la mudanza, mientras subíamos cajas a nuestra casa, Marcos me apartó. «Le rompes el corazón», dijo en voz baja, «y realmente te mataré». «Lo sé», respondí, «pero no lo haré. Pasaré el resto de mi vida demostrando que soy digno de ella». Marcos asintió. «Asegúrate de hacerlo». Luego, con una ligera sonrisa, «Y para que conste, nunca la he visto más feliz. Cuida de eso». «Siempre», prometí. Esa noche, Isabela y yo estábamos en el balcón mirando la ciudad, la misma vista que había estado observando cuando la escuché llorar por primera vez. «Parece una vida entera», dijo, leyendo mis pensamientos. «Esa noche, cuando aparecí en tu puerta, lo fue, en cierto modo. La acerqué. Destruiste la vida que tenía, la existencia cuidadosamente controlada, la distancia emocional que mantenía de todo». Ella me miró. «¿Te arrepientes?» «Ni un solo momento», dije, y la besé. Nos casamos 6 meses después. Una pequeña ceremonia, solo la familia y los miembros más cercanos de nuestra organización. Marcos llevó a Isabela por el pasillo,
Y cuando el sacerdote preguntó quién entregaba a esta mujer, él dijo, ella se entrega a sí misma, pero yo apoyo su elección. Fue exactamente correcto. Nuestra vida no fue fácil. El negocio era peligroso. Los enemigos, numerosos, pero lo enfrentamos juntos. Isabela se convirtió en mi compañera en todos los sentidos, mi conciencia cuando me perdía, mi fuerza cuando flaqueaba, mi luz en un mundo de oscuridad. Y a veces, tarde en la noche, cuando yacíamos enredados en la oscuridad, ella trazaba patrones en mi pecho y susurraba, me alegro de haber venido a tu puerta esa noche. Me alegro de haberte encontrado cuando estaba en mi peor momento, porque no intentaste arreglarme ni salvarme. Solo me diste la verdad. Eso era todo lo que necesitaba. Verdad y amor. Y amor. Estoy de acuerdo. Le besaba la frente. Siempre amor. Años después, cuando los hijos de Marcos preguntarían cómo se conocieron el tío Dante y la tía Bella, nos sonreíamos. Isabela diría, aparecí llorando en su puerta en mitad de la noche. Y yo añadiría, y lo que ella susurró me destruyó de la mejor manera posible, porque eso es lo que hace el amor. Te destruye. Derriba cada muro, cada defensa, cada mentira cuidadosamente construida que te dices a ti mismo. Y de esas ruinas, si tienes suerte, construye algo mejor, algo verdadero. Había sido muchas cosas en mi vida. Criminal, asesino, rey de un imperio construido sobre sangre y miedo. Pero de lo que más orgulloso estaba era de ser el hombre que Isabela eligió. El hombre que la escuchó llorar a las 3:19 de la mañana y decidió que algunas cosas valían cualquier costo. Ella valía todo. Cada sacrificio, cada riesgo, cada momento de miedo, duda y peligro. Porque cuando me miraba con esos ojos oscuros llenos de amor y confianza, no veía reflejado al monstruo que siempre había creído ser, sino al hombre en el que podía convertirme con ella a mi lado. El hombre que quería ser, por ella, por nosotros, por el futuro que estábamos construyendo juntos de las cenizas de nuestros pasados destrozados. Y esa noche, esas 3:19 de la mañana en que abrí mi puerta para encontrarla rota y llorando, había sido el principio de todo. El momento en que mi mundo cuidadosamente ordenado se había abierto para dejar entrar la luz. El momento en que dejé de ser solo Dante Vargas, líder del cartel, y empecé a ser algo más, algo humano, algo capaz de amar. Algunas personas creen en el destino, en la idea de que todos nos movemos hacia fines predeterminados. Yo nunca había creído en nada de eso. En mi mundo, uno forjaba su propio destino a través de la fuerza, la astucia y una determinación implacable. Pero Isabela me hizo reconsiderar, porque ¿cuáles eran las probabilidades de que ella viniera a mi puerta esa noche específica? De que me eligiera a mí, de entre todas las personas, para confiarle su devastación, de que encontráramos el uno en el otro exactamente lo que necesitábamos para sobrevivir. Tal vez fue el destino. Tal vez fue suerte, o tal vez solo fueron dos personas rotas encontrándose en la oscuridad y decidiendo estar rotas juntas hasta que pudieran descubrir cómo estar enteras. Fuera lo que fuera, yo estaba agradecido por ello, agradecido por cada momento, cada desafío, cada hermoso, aterrador y perfecto día con ella. El imperio seguía exigiendo mi atención. La situación de los Volkov requería vigilancia constante. Nuevas amenazas surgían regularmente, pero yo las enfrentaba todas con Isabela a mi lado. Mi compañera, mi igual, mi redención. Marcos finalmente no solo aceptó nuestra relación, sino que la defendió. Vio lo que yo veía, que Isabela había encontrado su lugar. No a pesar de la oscuridad de nuestro mundo, sino dentro de él, ella le trajo luz, perspectiva, humanidad. Nos recordó a todos que, debajo de la violencia y los negocios y la constante lucha por el poder, todavía éramos personas, todavía capaces de amor, lealtad y sacrificio. Y cuando nuestra hija nació 3 años después de aquella fatídica noche, cuando tuve esa pequeña vida perfecta en mis manos y levanté la vista para ver a Isabela sonriéndome con lágrimas de alegría corriendo por su rostro, comprendí finalmente lo que Marcos había estado tratando de proteger todo el tiempo.
la inocencia, la esperanza, la posibilidad de algo mejor. Pero también comprendí que la protección a través de la ignorancia no era protección en absoluto, que la verdadera seguridad provenía de la verdad, de la fuerza, de enfrentar el mundo con los ojos bien abiertos y el corazón plenamente comprometido. Nuestra hija crecería sabiendo exactamente quiénes eran sus padres, lo que habían hecho, el mundo que habitaban. Pero también sabría que era amada incondicionalmente, que tenía opciones, que podía forjar su propio camino. Y cuando fuera mayor, cuando preguntara cómo se conocieron sus padres, le diríamos la verdad sobre el llanto en el pasillo, sobre la chica destrozada y el hombre roto, sobre cómo a veces las noches más oscuras conducen al amanecer más brillante. Los números 319 tuvieron un significado especial para nosotros después de eso. Echábamos un vistazo al reloj y sonreíamos cuando aparecía. Un recordatorio del momento en que todo cambió. El momento en que dejamos de huir de quienes éramos y empezamos a correr el uno hacia el otro. La vida en el cartel nunca fue sencilla, nunca segura, nunca fácil. Pero con Isabela valió cada momento, cada riesgo, cada sacrificio, porque ella me había susurrado su verdad en ese pasillo y me había destruido. Destruyó mis muros, mis defensas, mi distancia cuidadosamente mantenida de la humanidad. Y de esas ruinas habíamos construido algo hermoso, algo duradero, algo por lo que valía la pena luchar. 20 años después, todavía me despierto a veces a las 3:19 de la mañana. Me deslizo de la cama con cuidado, tratando de no molestar a Isabela, y me paro en las mismas ventanas donde había estado de pie la noche que ella vino a mí. La ciudad se extiende debajo, en su mayoría inalterada, a pesar de todo lo que ha sucedido. Y pienso en esa noche, en la chica rota llorando en mi pasillo, en la elección que hice de abrir la puerta en lugar de alejarme. La mejor decisión de mi vida, la más peligrosa, la más costosa, la que valió absoluta y completamente la pena. Isabela se unirá a mí a veces, abrazándome por detrás, apoyando su mejilla en mi espalda. «¿Estás pensando en esa noche otra vez?», dirá. No es una pregunta. Siempre, admitiré, preguntándome qué habría pasado si hubiera tomado una decisión diferente, si hubiera llamado a Marcos inmediatamente, si te hubiera mandado lejos. No lo habrías hecho, dirá con certeza. Te conozco, Dante Vargas. Eres muchas cosas, pero nunca has sido capaz de alejarte de alguien que te necesita, incluso cuando deberías, especialmente cuando deberías. Y tienes razón, esa siempre ha sido mi debilidad, o quizás mi fuerza. Es difícil saber a veces dónde termina una y empieza la otra. El imperio continúa, nuestros hijos crecen, la familia evoluciona, pero a través de todo, a través de cada desafío y triunfo y revés y victoria. Isabela sigue siendo mi constante, mi estrella polar, mi razón de ser de todo. La gente a veces me pregunta si me arrepiento de la vida que he vivido. La violencia, los compromisos morales, la sangre en mis manos. Y les digo la verdad, me arrepiento de muchas cosas, de muchas decisiones, de muchos momentos que nunca podré recuperar. Pero no me arrepiento de abrir esa puerta a las 3:19 de la mañana. No me arrepiento de amar a Isabela. No me arrepiento de construir una vida con ella, a pesar de todas las razones por las que no debería haber funcionado. Porque ella no solo me destruyó esa noche, me reconstruyó en algo mejor, algo que valía la pena ser. Y eso vale todo. Vale cualquier precio, vale cualquier costo. Algunas personas pasan toda su vida buscando un significado, un propósito, algo por lo que valga la pena morir. Yo encontré algo mejor, algo por lo que valía la pena vivir. Su nombre era Isabela. Vino a mi puerta llorando a las 3:19 de la mañana, y lo que susurró me destruyó por completo. Lo mejor que me ha pasado, lo absolutamente mejor, y lo volvería a hacer todo. Cada momento, cada elección, cada riesgo, solo para terminar aquí con ella, construyendo algo hermoso de las cenizas de todo lo que fuimos. Eso es amor, eso es redención. Esa es la verdad que me destruyó y me hizo sentir completo de nuevo.
Y cada vez que el reloj marca las 3:19, ya sea de la mañana o de la tarde, recuerdo. Recuerdo el sonido de su llanto, la mirada en sus ojos cuando me pidió que no le mintiera, la sensación de su mano en la mía mientras enfrentábamos a Marcos juntos, el momento en que dijo "te amo" por primera vez. Todo. Cada momento precioso, perfecto, aterrador. Y estoy agradecido. Tan increíblemente agradecido por el destino, por la suerte, por cualquier fuerza del universo que la trajo a mi puerta esa noche. Porque ella me salvó tanto como me gusta pensar que yo la salvé a ella. Nos salvamos mutuamente. Y esa es la verdadera historia. No sobre un jefe del cartel y la hermana de su lugarteniente, sino sobre dos personas que se encontraron en la oscuridad y eligieron ser la luz el uno del otro.